Bueno, del curso, entonces, agárrense porque... ni está, más o menos, más o menos. Ok, gracias de nuevo. Bueno, la parte de hoy es para vender el pescado, ¿no? Para intentar atraerlos un poco por la parte dinámica real, ¿no? Que aquí es mucho complejo. ¿Ok? Perfecto, entonces continuemos con... Ayer hablamos sobre la parte discreta de la dinámica, hoy vamos a comenzar con la parte continua. Entonces empecemos con la definición de un flujo de Anoso, que yo había hablado de... El minicurso se llama flujos de Anoso, pero todavía no sabemos qué es un flujo de Anoso. Entonces, ¿qué sería un flujo de Anoso para nosotros? Es lo siguiente. Es Anoso flow, un flujo de Anoso. Si tenemos lo siguiente, si el fibrado tangente de la variedad splita en 3 subfibrados, donde el fibrado S de aquí es exactamente el fibrado de flujo, la dirección del flujo, y en estos dos fibrados ES y EU, que lo vamos a llamar de fibrado estable y fibrado estable y fibrado inestable, vamos a tener dos propiedades, que es la propiedad de contracción y expansión uniforme en este y contracción en este y expansión en este. O sea, eso significa que existe A positivo mu mayor que 1, tal que cuando nosotros nos restringimos al fibrado inestable, tenemos que la siguiente desigualdad para todo B en U. O sea, tenemos expansión en ese fibrado. Y en el otro fibrado, que es el fibrado estable, tenemos nuevamente dos constantes. Claro, esto aquí vale para todo número real. Tenemos dos constantes que satisfacen la siguiente desigualdad. Claramente la desigualdad contraria, ¿no? Disculpen, aquí es lambda entre 0 y 1. Para todo B, en el fibrado S y todo T real. ¿Ok? Entonces, eso es lo que sería para nosotros un fibrado estable. O sea, en el espacio tangente de la variedad tenemos un splitting y ese splitting se comporta contractivo, expansivo y aquí se comporta como una isometría. O sea, no hace nada. Es la dirección del campo vectorial. ¿Ok? Bueno, análogamente como el caso hiperbólico de diffeomorfismo, vamos a tener nuevamente las variedades estables y las variedades inestables, que van a tener las mismas propiedades. O sea, eso significa que van a existir variedades estables, locales, para cada X en M, y van a existir también variedades inestables para cada X en M, con la propiedad que el tangente a cada una de ellas exactamente el fibrado en el punto Y. X, ¿ok? Ahí en la primera condición, en la norma de ese vector, ¿qué significa el símbolo que está al lado izquierdo? ¿Dónde? ¿Aquí? No, más a la izquierda. ¿Aquí? Sí, sí. La derivada. La derivada. Disculpen, aquí la derivada de flujo, o sea. Y bueno, ¿y cuál es la diferencia de flujo de Anoso para diffeomorfismo? Aquí aparece un nuevo fibrado, que es este fibrado ES. Ese nuevo fibrado también me da nuevas variedades, que son que vamos a llamar de variedades estables y variedades inestables. O sea, nosotros vamos a llamar de fibrado centrado, centro estable, la unión de los dos fibrados.
y vamos a llamar ECU, la unión de esos dos fibrados. Y tienen la propiedad de que nuevamente esos dos fibrados son integrables y la variedad que integra va a ser llamada variedad estable central y variedad estable inestable central. O sea, existe una variedad, voy a anotarla así, WCS, que tiene la propiedad de que ella integra este fibrado. Tangente. Y existe también el fibrado centro inestable, que integra ese fibrado centro estable. ¿Ok? Y la propiedad interesante que tenemos aquí es que cuando interceptamos esas dos variedades inestables, centroestables, lo que tenemos es la órbita del punto X. O sea, básicamente lo que estoy diciendo es que la variedad de centro estable de X va a se comportar como la unión de las variedades estables de la órbita del punto X. Y la variedad de centro inestable se va a hacer comportar como la unión de las variedades inestables del punto X. ¿Ok? En general, ¿no? El fibrado que está faltando, ¿no? Que sería la unión de este fibrado con ese fibrado, sería fibrados S más EU, no es integrable. En general, ese fibrado no es integrable, mismo si comenzamos con un flujo C infinito. Ese fibrado no es integrable. Cuando ese fibrado es integrable, no, tenemos propiedades bien interesantes sobre el flujo. O sea, si el fibrado es integrable, nosotros de la verdad vamos a tener una propiedad bien interesante sobre el tipo de dinámica que pueda aparecer, ¿ok? Ese very nice aquí es solo para que ustedes no tengan miedo. ¿Ok? Perfecto. La pregunta ahora sería, bueno, ya que tenemos un tipo de dinámica un poco diferente, ¿no? ¿Será que nosotros podemos construir ejemplos extremadamente fáciles para ese tipo de dinámica? Y de hecho, podemos. Hoy voy a decir más o menos a ustedes dos tipos de ejemplos que son los más canónicos que existen de dinámicas que son de ese tipo. La primera, después voy a regresar nuevamente a eso. Con las suspensiones, ¿no? ¿Qué significa eso? Básicamente es lo siguiente. Imagina que tenemos F, un diffeomorfismo, ¿no? Entonces lo que queremos es construir una nueva variedad que soporte un flujo de anoso. Entonces vamos a tener la siguiente construcción. Consideremos esta nueva variedad, que va a ser mi variedad M, producto con el intervalo 0, 1. Y en esta variedad M vamos a colocar la siguiente relación de equivalencia. Vamos a decir que el punto 1x está relacionado con el punto 0f de x. Eso me da una relación de equivalencia en esta variedad. Y el cociente de esta variedad producto por esa relación de equivalencia es una nueva variedad que la voy a denotar MF, que tiene la propiedad que fibra sobre el círculo unitario. ¿Ok? En esta variedad producto nosotros tenemos un flujo canónico. Ese flujo canónico es básicamente el flujo horizontal, que lo vamos a identificar con 0, 1. ¿Ok? Ese flujo horizontal,
cuando nosotros lo proyectamos sobre la variedad con esa relación de equivalencia, nos va a dar un flujo en esta variedad MF. O sea, vamos a denotar ese flujo ya proyectado como XF. ¿Ok? O sea, lo que estamos haciendo básicamente es, tenemos aquí una variedad M, tenemos el punto 0x, vamos al punto 1x, aquí tenemos el punto 0f de x, aquí tenemos el punto 1f de x, y cuando lo cocientamos, lo que obtenemos es una nueva variedad que más o menos tiene el siguiente comportamiento. ¿Ok? Y la imagen de ese flujo, cuando nosotros lo vemos en esta variedad, tiene el siguiente comportamiento. ¿Ok? O sea, aquí sería el punto 0x. ¿Ok? O sea, cuando cocientamos ese flujo, sobre esa nueva variedad, lo que tenemos es un nuevo flujo sobre una variedad que fibra sobre ese 1. ¿Ok? Entonces, lo más interesante aquí es la siguiente proposición. Si esa F inicial es un anoso difeomorfismo, un difeomorfismo de anoso, entonces el flujo XF asociado a ese difeomorfismo de anoso es el menos flow. O sea, si nosotros tenemos inicialmente un difeomorfismo que tiene un fibrado que contrae y expande, cuando nosotros lo vemos en el flujo suspenso, yo no lo dije más, básicamente ese flujo suspenso del difeomorfismo F. O sea, el flujo suspenso también va hacia anoso. Va a tener un splitting que tiene este comportamiento hiperbólico. ¿Ok? ¿Una pregunta? No, ok. Tal vez yo esté robando un poco, ¿no? Porque yo estoy diciendo que estoy construyendo una variedad que fibra sobre ese 1, multiplicando por el 0,1. Ustedes pueden pensar que ese 0,1 es como si fuera una función que es constante igual a 1 sobre la variedad. Entonces yo puedo construir diferentes formas de variedades que fibran sobre ese 1. Por ejemplo, si ustedes tuvieran f, una función suave, ¿no? Con la propiedad siguiente, que ya está limitada por 0 y 1. Entonces nosotros podemos construir la variedad m phi, que va a ser exactamente, voy a identificar el punto x, y de xx con el punto 0f de x. ¿Ok? Es una nueva relación de equivalencia y ahora yo puedo cocientar mi variedad producto con esa nueva relación de equivalencia y lo que voy a obtener es una nueva variedad m phi que tiene la propiedad m phi f, que tiene la propiedad que el flujo horizontal también proyecta el nuevo flujo sobre la variedad. Y de nuevo, si F es anoso, entonces tenemos que anoso. O sea, no solamente podemos figurar sobre círculos constantes, ¿no? Son con altura constante, sino que podemos variar la altura de esos círculos, el tamaño de esos círculos. ¿Ok? Entonces, suspensiones son buenos ejemplos de dinámica que son del tipo anoso. ¿Ok?
Perfecto. La verdad, podemos hacer una cosa un poco más interesante, que es lo siguiente. Teorema simple. Ese teorema dice lo siguiente. Flujo de no suspensión. It and only it. There exists estoy mezclando todos los idiomas. Existe una superficie, una variedad codimensión 1 que intersecta transversalmente el flujo, ¿no? El campo de vectores que define el flujo geodésico, el flujo de anoso, con la propiedad siguiente. Todo flujo de anoso que tenga la propiedad que lo podemos suspender por una sección transversal de codimensión 1, transversal al flujo, en todas las órbitas, que intersecte transversalmente todas las órbitas. Entonces él es topológicamente equivalente a un flujo de la forma for some phi and f. O sea, básicamente tenemos que si nosotros tenemos un flujo que admite una sección transversal y esa sección transversal corta todas las órbitas del flujo, entonces básicamente esa phi de aquí va a ser el tiempo de Poincaré y esa f de aquí va a ser la aplicación de Poincaré en esa sección. Y lo más interesante es que esa aplicación f va a ser un difeomorfismo de anoso. De hecho, él va a ser un poco más que un difeomorfismo de anoso. Eso lo voy a decir de aquí a unos 20 minutos. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tenemos secciones transversales, automáticamente nosotros podemos identificar y describir muy bien lo que sería un difio de anoso. Lo podemos describir con una variedad, básicamente, que fibra sobre ese 1. Entonces, si tenemos secciones transversales a un flujo, la variedad tiene que fibrar sobre ese 1. ¿Ok? Perfecto. Entonces, vamos a hacer un poco de paréntesis aquí, para con suspensiones, y voy a hablar un poco de otra parte que a mí me gusta mucho, que imagino que a otros también les debe gustar, espero, ¿no? Que son los flujos geodésicos, ¿ok? Que es otro tipo de ejemplo que tienen estructura hiperbólica del tipo anoso. Ok, entonces comencemos con lo que sería un flujo de anoso, un flujo geodésico. Bueno, para hablar de flujos geodésicos, claramente el nombre lo dice, necesitamos de geodésicas. ¿Ok? Entonces, ¿qué sería una? Nosotros tenemos la variedad M, ¿qué sería una geodésica? Una geodésica básicamente es, ahí no voy a explicar que es una geodésica, me voy a decir cómo se construye el flujo. Las geodésicas básicamente son curvas que tienen segunda derivada covariante 0, o sea, no tienen aceleración. ¿Ok? Voy a decir lo siguiente, dado un punto XB, el fibrado tangente unitario, nosotros podemos construir la siguiente geodésica gamma BT con la propiedad siguiente. Es una geodésica que tiene la propiedad que cuando la calculo en 0 me da el punto X y la derivada en 0 me da el punto B. Para quien no le guste esa notación, nosotros podemos pensar que es una función que
que va de fibrado tangente sobre la variedad, la función exponencial que pega un punto xb y nos da el punto exponencial de xb, y cuando le ponemos el t aquí, eso nos da gamma bt. O sea, la verdad geodésica es imágenes de una función exponencial sobre el fibrado tangente unitario. Entonces, sobre el fibrado tangente? Entonces, ¿qué sería flujo geodésico? Flujo geodésico no es nada más que un flujo definido sobre el fibrado tangente completo que pega un punto xb y lo lleva a gamma vx, gamma bt, gamma b'. Ok. O sea, pega una geodésica en la primera coordenada y en la segunda coordenada te da la derivada de esa geodésica. Ok. Observen una cosa. Si la norma de esa derivada es constante igual a r, entonces la norma también es igual a r. Eso quiere decir que el fibrado tangente esférico es preservado de los flujos geodésicos. ¿Ok? Si ese fibrado tangente es preservado por el flujo geodésico, eso significa que siempre que yo esté parado en el fibrado, que son esferas de tamaño de radio r, yo voy a continuar en ese mismo espacio. O sea, yo puedo decir de ahora en adelante que el flujo geodésico, la verdad, está definido en el fibrado tangente unitario. ¿Ok? Entonces, voy a denotar SM, conjunto de fibrado tangente. O sea, que yo siempre estoy con velocidad tamaño 1. Entonces, el flujo geodésico de ahora en adelante va a ser un flujo sobre ese fibrado tangente unitario. ¿Ok? Bueno, ese flujo es el que va a tener las propiedades de anoso. Muito bem. Muito bem, não. Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿qué necesitamos para estudiar la estructura hiperbólica de ese tipo de flujo? Lo que necesitamos es entender cómo se comporta la derivada de este tipo de flujo. ¿Ok? Entonces, para eso, yo voy a tener que introducir una pequeña notación. Espero que ustedes me acompañen ahí. Que es, primero, yo voy a necesitar que esta variedad sea una variedad riemanniana. O sea, necesito una métrica riemanniana. Y también voy a necesitar una forma de entender la diferencial de este flujo. ¿Ok? Entonces, para eso vamos a introducir una pequeña notación, que es la siguiente. Nosotros sabemos que la proyección canónica va de fibrado tangente sobre la variedad. Entonces, yo puedo decir, yo voy a hacer lo siguiente. Para cada teta igual a xb, que tenga ese fibrado tangente, yo puedo asociar el núcleo, la diferencial de esa aplicación. Bueno, ese fibrado, ese espacio lo voy a llamar espacio vertical. ¿Ok? El espacio vertical no va a ser nada más que el núcleo de la aplicación diferencial de la proyección canónica de fibrado sobre la variedad. Y también, que esa es una aplicación un poco más complicada, que una aplicación K, que es la aplicación canónica que se llama, que va del tangente sobre el tangente, que tiene la propiedad siguiente. Dado un teta en Tm y dado un que sí en Ttm, entonces yo voy a construir la siguiente curva. Voy a construir una curva H de teta, de T, con la propiedad de que H de teta es igual a teta, H de 0 igual a teta y la derivada igual a que sí. ¿Ok? Eso es lo que se llama una curva adaptada al punto teta y esa letra, ¿cómo se llama? Sí, eso. ¿Ok? Entonces yo voy a definir la aplicación K teta que sí como siendo la derivada covariante de z de alfa línea de 0.
donde ese C de teta, la verdad, es la segunda componente de la aplicación H. Como H está yendo en el fibrado de fibrado, ¿no? Tiene dos componentes, ¿no? Yo voy a quedarme con la segunda componente y voy a derivar covariantemente esa componente con relación a la primera coordenada. Entonces, derivada covariante va a ser mi aplicación K de teta, ¿ok? O sea, el núcleo de esa aplicación es lo que nosotros vamos a llamar de espacio horizontal, ¿ok? Y ese espacio horizontal tiene la propiedad de que ahora el fibrado tangente en cualquier punto teta es suma directa de esos dos espacios. O sea, esos espacios son linealmente independientes de la codimensión mayor posible. La dimensión mayor posible. La verdad, si la dimensión fuera n, cada uno va a ser de dimensión n, ¿ok? Entonces, con esa descomposición de fibrado tangente, yo puedo definir una métrica, y esa va a ser la métrica de Sasaki sobre el fibrado tangente unitario, o fibrado tangente, la verdad, y después la reducimos por restricción, que va a ser lo siguiente. Dado dos puntos en el fibrado tangente del tangente, entonces el producto riemanniano va a ser definido usando estas componentes, como siendo, derivamos, proyectamos, ¿verdad? Proyectamos la derivada en teta, y en la segunda coordenada yo voy a hacer la imagen de la aplicación. La verdad es pi de teta. Esa va a ser mi métrica de Sasaki, ¿ok? Entonces nosotros ya tenemos una variedad con una métrica riemanniana. Ahora esperemos que esa métrica riemanniana sea buena lo suficiente para poder entender la dinámica de flujo geodésico, ¿ok? La segunda parte, entonces, ahora ya que tenemos la métrica riemanniana, nosotros podemos pensar, bueno, ahora vamos a intentar entender cómo funciona la diferencial del flujo, ¿ok? Para eso voy a tener que introducir un pequeño concepto que a todo el mundo le gusta, que es el concepto de Jacobi vector field. Que es básicamente un campo de Jacobi. Un campo de Jacobi no es nada más que dar una geodésica gamma. Vamos a escribir mejor. De un campo de Jacobi a lo largo de gamma, si satisface la siguiente ecuación diferencial: segunda derivada del campo más el tensor calculado en gamma, iota gamma, es igual a 0. Donde esta derivada aquí está diciendo, disculpe, esta derivada aquí está diciendo que es la segunda derivada covariante del tensor curvatura. La verdad es la derivada covariante, y este R de aquí sería el tensor curvatura. La métrica riemanniana, ¿ok? Entonces lo que eso va a ser para nosotros un campo de Jacobi. Y nosotros vamos a decir que una variedad no tiene puntos conjugados. La verdad, esa definición va después, ¿ok? Que hay mucha cosa junta, ¿ok? Entonces, la pregunta ahora, bueno, claramente si ustedes tienen una geodésica gamma y los T la multiplican por un T, claramente son campos de Jacobi. La derivada y la derivada. ¿Ok? Sí, son los campos de Jacobi triviales que uno llama. Que son los campos de Jacobi, que es exactamente la derivada de la geodésica y la multiplicación por el parámetro T. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿será que existe algún tipo de campo de Jacobi un poco diferente de esos dos? Y existe. Y para eso yo voy a hacerlo de la forma inversa, ¿no? Cómo se construyen esos campos de Jacobi. Y lo voy a hacer de tal forma de que inmediatamente aparezca lo que yo quiero, ¿ok?
Fijemos un elemento aquí, ¿ok? Y coloquemos z de s, una curva que satisface y la derivada es que sí. Ok. Disculpa aquí. Sé que tenemos. Nosotros tenemos derecho a hacer lo siguiente. Esa curva está en fibrado tangente unitario, el fibrado tangente, ¿ok? Nosotros podemos andar en el flujo con ella. ¿Ok? Y después podemos proyectar en la variedad. Y esa aplicación lo llama df st. Si ustedes reparan, cada vez que nosotros fijamos t, s, eso me da una geodésica sobre la variedad. O sea, cuando s igual 0, yo tengo una geodésica aquí. Cuando s va variando un poco, yo tengo otra geodésica aquí. Entonces, yo estoy teniendo... que se partió. Teniendo varias geodésicas aquí, que son cuando los valores de s diferentes de 0. Este de aquí es igual a 0. ¿Ok? Es una variación de geodésica por geodésica. Entonces, siempre que yo tengo una variación de geodésica por geodésica, y yo hago lo siguiente, derivo verticalmente con relación a S y calculo esa derivada en 0, eso me va a dar un campo de Jacobi. O sea, la variación de geodésica por geodésica siempre son campos de Jacobi, y ese campo de Jacobi yo lo voy a llamar de que sí de teta. ¿Ok? O sea, el campo de Jacobi asociado a esa variación y a ese vector sí. ¿Ok? O sea, lo más interesante, que con aquella descomposición y esa construcción de campo de Jacobi, lo que nosotros tenemos es una cosa que parece un milagro. Y de hecho, cuando yo lo estudié, parece un milagro. Que es básicamente que cuando nosotros miramos este campo de Jacobi y calculamos la diferencial del flujo, un punto del fibrado tangente, lo que pasa es que en aquella descomposición, eso es exactamente ese campo de Jacobi en la primera coordenada, y en la segunda coordenada es la derivada de ese campo de Jacobi. O sea, la diferencial del flujo geodésico en las coordenadas verticales y horizontales, usando estos campos de Jacobi, se puede expresar de esa forma. Por eso que hablé de campo de Jacobi, porque de hecho aparece cuando queramos describir la derivada de esa aplicación. ¿Ok? Y esa es una de las fórmulas más interesantes, ¿no? Porque nos va a ayudar a calcular el comportamiento hiperbólico de ese campo. ¿Ok? Perfecto. Ahora, dicho eso, podemos hablar entonces de lo que es son puntos conjugados. ¿Ok? Ya estoy casi terminando esa construcción. Perfecto. Entonces, ¿qué sería? Seguimos a geodésica, ¿no? Decimos que gamma 0 y gamma T1 son puntos conjugados. Si existe un campo de Jacobi, claramente no cero, no nulo, a lo largo de gamma, tal que cuando lo calculemos en gamma, en T0, lo calculemos en T1, se anula. O sea, cuando nosotros tengamos una geodésica y un campo de Jacobi se anula, esta es la geodésica, gamma. Tenemos un campo de Jacobi que se anula aquí y se anula aquí. Entonces siempre nosotros tenemos que esos dos puntos son conjugados. ¿Ok? Lo interesante es que si la variedad tiene curvatura menor o igual a 0, entonces nunca tenemos puntos conjugados. No voy a usar eso, más quería pasarle esa información. O sea, si la curvatura seccional de la variedad
es menor o igual a 0. Entonces, no conjugas point. O sin pontos conjugados. ¿Ok? Entonces, si tenemos curvatura menor o igual a 0, la verdad lo que pasa es que la norma de los campos de Jacobi son convexas. O sea, no pueden tener dos puntos donde se anulan. ¿Ok? Perfecto. Dicho eso, ¿cómo nosotros usamos esa condición para intentar mostrar que el flujo es hiperbólico? Entonces, yo voy a intentar enunciar el teorema aquí, que es un teorema que a mí me gusta mucho. En las mismas condiciones de ayer, la variedad compacta, todo eso. Más además de ser compacta, yo voy a adicionar la siguiente condición. Si la curvatura seccional es estrictamente negativa, entonces, the geodesic flow, el flujo geodésico is an flow. ¿Ok? Si las variedades con curvatura negativa automáticamente te dan la estructura hiperbólica del flujo de fibrado tangente con la dinámica de flujo geodésico. Ahora, ¿cómo se prueba ese teorema? Voy a dar más o menos una idea de cómo se prueba ese teorema porque la prueba me parece extremadamente bonita. O sea, ¿qué es lo que pasa? Como nosotros estamos en variedad compacta y la curvatura es negativa, automáticamente, eso quiere decir que existen dos constantes, que voy a llamarlas así. ¿Ok? Esa condición aquí, la verdad, si nosotros tiramos compacta y colocamos volumen finito y esa condición, el teorema también vale. ¿Ok? Compacidad simplemente para decir que la curvatura está lejos de 0. Ese lejos de 0 va a decir básicamente que aquellos fibrados de hiperbolicidad, el ángulo no se va para 0. ¿Ok? Entonces, con esa condición sobre la derivada, sobre la curvatura, es posible probar lo siguiente. Posible probar lo siguiente. Está perfecto. Bueno, ok, es posible probar lo siguiente. Consideremos gamma de teta. Gamma de teta va a ser exactamente gamma B. Gamma BT con teta igual a B, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ese es gamma de aquí. Ese es gamma. ¿Okay? Ese es mi gamma. Aquí está gamma de 0. De 0. Y voy a considerar cualquier vector B o W que no sea paralelo con la velocidad de la geodésica. ¿Ok? Y voy a considerar lo siguiente. Voy a considerar el siguiente campo de Jacobi. J, S, de J, V, W, de T, que tenga la siguiente propiedad. Propiedad gamma V, W de 0, igual a W, y W, bueno, está así. O sea, el campo de Jacobi, que aquí vale W y aquí en T vale 0, voy a denotarlo así, ¿ok? Y yo puedo hacer la misma cosa para atrás. O sea, yo puedo definir el campo de Jacobi J, V, W, menos T, de T. Voy a hacer el campo de Jacobi que en el 0 vale 0. Vale W, perdón. Y en menos T se anula. ¿Ok? La pregunta es, ¿ese campo de Jacobi es único? Pueden existir 1, 2, 3, 4. Entonces, imaginen que existen dos. Como la diferencia de campo de Jacobi, aquella ecuación es lineal, todavía continúa siendo un campo de Jacobi. Entonces nosotros tendríamos un campo de Jacobi que se anula en 0 y se anula en T. O sea, aparecen dos puntos conjugados. Mas nosotros estamos con la hipótesis de curvatura negativa. O sea, no puede aparecer puntos conjugados. O sea, eso implica que ese campo de Jacobi aquí es único y ese campo de Jacobi aquí es único. Y da para mostrar
que cuando nosotros hacemos ahora ti para infinito y ti para menos infinito, menos ti para menos infinito, esos campos de Jacobi convergen a un nuevo campo de Jacobi. O sea, nosotros podemos definir lo siguiente. Sería el campo de Jacobi límite cuando te va para infinito. Y se limita aquí. ¿Ok? Esos dos campos de Jacobi existen y lo vamos a llamar entonces de campo de Jacobi estable y campo de Jacobi inestable. ¿Ok? Y esos campos de Jacobi son los que nos van a dar los fibrados ES y el fibrado EU. ¿Cómo? Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a considerar ES, va a ser mi conjunto de los puntos JB en aquella descomposición que nosotros sabemos, ¿no? Que es derivada del T. Y el EU va a ser la misma cosa, más usando el espacio inestable. Esos de aquí son llamados de subfibrado de Green. Y lo que pasa es que esos dos espacios son linealmente independientes. O sea, cuando la curvatura es negativa, esos dos espacios son linealmente independientes. O sea, esos dos fibrados linealmente independientes y claramente van a ser los candidatos para espacio estable y para espacio inestable. ¿Más por qué? ¿Por qué son los candidatos? Ahí aparece una cosa un poco interesante, que es una teoría de ecuaciones diferenciales, que es la teoría de comparación de Sturm. Vamos a intentarlo usar aquí para entender el comportamiento de esos campos. ¿Ok? Es mucha cosa, no es tanto así. Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo nosotros probamos que ese espacio de aquí contrae exponencialmente? Y cómo ese espacio aquí expande exponencialmente. O sea, ¿la idea cuál es? La idea es intentar entender cómo funcionan esos campos de Jacobi. Entonces, vamos a suponer que estamos en dimensión 2. Si estuviéramos en dimensión mayor, vamos a trabajar con matrices. Aquí vamos a trabajar con funciones. ¿Ok? O sea, ¿qué es lo que pasa? Imaginen que nosotros tenemos esa geodésica aquí, ese punto, W, ¿ok? Entonces, ¿cómo nosotros construimos un campo de Jacobi ortogonal a esa geodésica para todo tiempo? Transporte paralelo. Transporte paralelo. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a hacer transporte paralelo de ese vector a lo largo de la geodésica. O sea, vamos a llamar ese transporte paralelo de W de T. Sé que sería un campo de Jacobi. Un campo de Jacobi sería pegar ese campo paralelo, un campo de Jacobi ortogonal y distorcerlo. Hacer una motetilla y multiplicar, subir, aumentar, dependiendo de T. O sea, yo lo que hago es multiplico por una función. ¿Ok? Entonces, eso de aquí va a ser mi campo de Jacobi. O sea, el campo de Jacobi es determinado por los transportes paralelos a lo largo de la geodésica. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si eso es un campo de Jacobi ortogonal a la geodésica gamma, entonces esta función f de t no puede ser cualquiera. Tiene que ser una función específica. Y lo que da para mostrar usando la definición de campo de Jacobi, que esa f satisface la siguiente ecuación. Donde k de t no es nada más que la curvatura seccional del plano, en el caso sería curvatura gaussiana, que está en dimensión 2, ¿de quién? De w de t con gamma de t, con la geodésica. O sea, sería la curvatura a lo largo, en dimensión mayor sería la curvatura a lo largo del plano generado por el vector gamma de t y w de t. ¿Ok? Entonces, eso sería una ecuación diferencial de segunda orden. Y lo que da para mostrar es lo siguiente. Si nosotros consideramos u de t,
igual a f' de t dividido f de t. Entonces, esa u satisface la siguiente ecuación diferencial. Igual a 0. ¿Ok? Y ahora, si nosotros usamos los teoremas de comparación de Sturz, ¿no? Lo que da para mostrar es que campos de Jacobi, que son límites de ese tipo de funciones, entonces satisfacen que la función u de t es limitada por... Lo que pasa es que cuando nosotros hacemos ese cálculo y usamos el teorema de comparación de Sturz para ecuaciones diferenciales, lo que da para mostrar de que cuando nosotros tenemos u de t como siendo límite de ese campo de Jacobi estable o inestable, ese módulo es limitado ¿por quién? Exactamente por A. ¿Ok? O sea, los campos de Jacobi, las funciones que son definidas como f de t, f derivada dividido f, son limitadas. Eso aquí implica claramente que si nosotros tenemos un campo de Jacobi estable de aquellos, entonces j, w, s derivada de t es menor o igual que a. Y análogamente para inestable, ¿no? O sea, la derivada del campo de Jacobi es controlada por el campo de Jacobi. ¿Ok? Y para concluir la parte de la hiperbolicidad, nosotros necesitamos ahora entender cómo se comporta entonces la norma de la derivada del flujo. Y es una cuenta aquí medio rápido, ¿verdad? Eso es igual a ¿qué? La raíz cuadrada de la norma del campo asociado a ella, ¿no? La derivada del campo por la fórmula que tenemos ahí, al cuadrado. Y nosotros sabemos que esta parte es controlada por esto. Entonces eso como que quedaría menor o igual que la raíz cuadrada de 1 más al cuadrado de la norma de J al cuadrado. ¿Ok? Entonces para poder controlar ahora exponencialmente necesitamos saber si esa norma varía exponencialmente. Ahí para eso, ya dejé de tarea para ustedes, ya dejé tanta cosa. Ahí nosotros usamos la otra parte de la limitación de la curvatura y usamos un teorema muy famoso que es el teorema de comparación de Rawls, que compara tamaños de campos de Jacobi cuando nosotros tenemos dos variedades, una con curvatura mayor que la otra. Eso es lo que da para mostrar usando el teorema de comparación de Rawls en curvatura constante igual a menos b al cuadrado, que ese campo de Jacobi aquí, él es controlado por una exponencial, o sea, sería la norma del vector, ese exponencial de menos, en ese caso sería menos b al cuadrado, menos bt. Es así, porque aquí los campos de Jacobi en dimensión, en curvatura constante, son exponenciales. ¿Ok? Y eso muestra entonces que cuando nosotros estamos en el espacio estable, nosotros somos limitados exponencialmente, y análogamente si estuviéramos en el espacio inestable seríamos limitados exponencialmente. Claramente aquí va a aparecer un más y la desigualdad aquí sería contraria. ¿Ok? O sea, los campos de Jacobi realmente resuelven el problema de la hiperbolicidad. ¿Ok? Y ok, yo quería hablar más cosas pero se me está acabando el tiempo. ¿Ok? Bueno, solo para dejar claro una cosa, no es necesario curvatura menor que 0, es solamente necesario que esos dos fibrados sean linealmente independientes para que el flujo sea anoso, o es necesario que no existan campos de Jacobi limitados por cima. O sea, si no existen campos de Jacobi limitados por cima, entonces también el flujo va a ser hiperbólico. ¿Ok? Quien quiera me dice que yo le explico después. Es un resultado de Eberlein que muestra de que la curvatura menor que 0 no es necesaria para tener hiperbolicidad. Es necesario que pasemos por algunos puntos de curvatura negativa, más podemos salir. ¿Ok? Y para quien vea ejemplos, por ejemplo, si nosotros tenemos un bitoro, más un bitoro no clásico, ¿no?
donde aquí tenemos curvatura constante igual a 0. Entonces, el flujo de anoso, el flujo geodésico ahí no es anoso, porque hay geodésicas cerradas aquí que nunca salen de curvatura 0, entonces no pueden ser anosos. ¿Okay? Nada más después explico. Ahora, solo para concluir aquí, entonces, voy a borrar aquí. Profesor, una pregunta. Sí. En la demostración, yo uso la hipótesis de que el objeto que estamos estudiando era compacto para la existencia de alguna de estas dos condiciones. No, porque cuando es compacto, como ella es continua, ¿no? Entonces ella tiene que estar limitada por bajo y por encima, ¿no? O sea, la curvatura es una función continua. Entonces ella tiene que ser limitada por encima y por bajo. Si es completa, está limitada por una constante estrictamente inferior que 0, es anoso. Hay anoso también. O sea, si tú le quitas la compacidad y le acrecentas esta condición, también vale, es anoso. ¿Ok? O sea, compacidad solamente para esto aquí. Ok, entonces, solo para concluir que Ángel ya me dijo que tenía media hora. Se voy a hablar un poco ahora de la clasificación topológica, solamente, rapidísimo. Por ejemplo, hay una definición muy canónica, ¿no? Que es lo que sería un punto recurrente, ¿no? O sea, nosotros vamos a decir que es no recurrente, ¿no? O errante. Es ok. Cuando nosotros iteramos, o sea, un punto va a ser no recurrente o errante. Si una vez que nosotros iteramos un tiempo suficiente, nunca más la órbita regresa cerca del punto inicial. Eso es lo que va a ser un punto errante. O sea, un punto no errante es que acontece que pasa lo contrario. Y los puntos no errantes van a ser denotados así. Puntos no errantes de flujo. ¿Ok? Se lo que da para mostrar lo siguiente, que flujo geodésico con curvatura negativa sobre variedades compactas con volumen finitos tienen no errante total. O sea, da para mostrar que en el caso de flujo geodésico en las condiciones anteriores, el no errante es toda la variedad. Y eso es consecuencia de que existe lambda, una medida invariante. Con peso positivo para abiertos. O sea, existe una medida que es invariante por el flujo y da peso positivo para abiertos. ¿Ok? Entonces, flujos geodésicos con curvatura negativa tienen la propiedad de que todo punto es recurrente. O sea, tú puedes comenzar donde quieras, siempre vas a regresar de nuevo cerca del punto. ¿Ok? El problema es que esa condición, por ejemplo, en cualquier flujo anoso, no siempre vale. Hay un resultado de Franz, probó de que Francis Williams, eso, que existe un flujo en dimensión 3 anoso que satisface que el no errante es diferente de toda la variedad. O sea, en dimensión 3 nosotros no tenemos necesariamente la condición de que todo punto es recurrente. ¿Ok? ¿Y qué pasa en dimensión mayor? Entonces en dimensión, por ejemplo, dimensión mayor que 3, por ejemplo. ¿Será que tenemos el mismo fenómeno? Y ahí yo me voy a adelantar un poco porque el profesor está aquí, voy a hacer propaganda a él. Que dice lo siguiente, recuerdan el splitting hiperbólico, tiene el espacio estable, el espacio inestable y la dirección del flujo. Ok, entonces, nosotros vamos a decir que un flujo es de codimensión 1, si el espacio estable o el espacio inestable tiene codimensión 1. Ok, o sea, hay un resultado extremadamente bonito. Profesor Alberto, ¿no?
que dice lo siguiente. Si nosotros estamos con una variedad de dimensión 3, o sea, con dimensión mayor entre 3, y codimensión 1, entonces el flujo siempre es de esta forma. Eso es lo que se llama transitivo. ¿Ok? Entonces, es transitivo. Y más todavía, voy a adicionarlo aquí, que eso fue otro artículo, pero yo creo que voy a colocarlo aquí, que el recubrimiento universal, ¿cómo se denota el recubrimiento universal? M tilde es igual a Rn. O sea, las variedades que soportan un flujo anoso no pueden ser cualquiera. Tienen que estar recubiertas por una cosa extremadamente simple, ¿no? Y bueno, y él conjeturó después, creo que fue en el mismo artículo, que cualquier flujo de codimensión 1, él tiene que ser un flujo suspensión, básicamente. O sea, existe una sección transversal global para ese flujo. Dimensión mayor que 3. De hecho, en dimensión 3 ya no vale por causa del ejemplo de flujo geodésico en dimensión de superficie. ¿Ok? Que si tiene una sección transversal global no puede ser anoso en ese caso. Puede ser geodésico. Entonces la conjetura dice lo siguiente. Solo voy a terminar esto y ya acabo, Ángel. Every codimension 1 and also flow of dimension admit a global cross section. ¿Ok? Si cualquier flujo danoso de codimensión 1, dimensión mayor que 3, admite una sección transversal global. Eso automáticamente acaba con la teoría de flujos de anoso para con codimensión 1. Voy a hablar rápidamente. Hay dos resultados de Plante y alumno del profesor, que es Pedro Armendáriz. Probaron esa conjetura era equivalente a tener grupo fundamental soluble. Y recientemente, ya me voy a saltar varias referencias, después explico, para quien quiera asistir. Esa conjetura fue probada por Simi, con un resultado junto con, voy a anotarlo así, con Asaoka. Probaron que de hecho la conjetura es verdad para dimensión mayor que 3. Y ellos acreditan y creen que si le quitamos codimensión 1 y le acrecentamos dimensión mayor que 5 también debe valer. Pero ahí es otra historia bien. De hecho la prueba es bien difícil, usa un poco de análisis armónico y esas cosas. Y quería terminar por ahí entonces. ¿Un cuestión tu Sergio? Muy bonita pregunta. Lograste demostrar eso, así que si uno va al libro de Anoso, yo descifro esas tablas. Está difícil, ¿no? Sí. Pero eso de los campos de Green es bellísimo. El de Mañé, de hecho. De Mañé es el que lo usa para mostrar de que flujos anosos no pueden tener subfibrados lagrangianos invariantes. Clarificó todo así. Todo. Y yo lo leí, lo de Jacob, entonces era una... Si me hubieras preguntado 3 años después, no lo puedo reproducir, era difícil. No, de hecho yo una vez intenté leer ese artículo de Anoso y desistí. Está mal traducido. Está mal. Los traductores trabajó en México y lo hacía con una grabadora, hablaba ruso, lo hacía con una grabadora y luego... No es claro. No, la mejor referencia para esas cosas es el libro de Eberlein. Ah, sí, Eberlein. Los artículos de Eberlein. Claro, tiene todo, sí, muy bonito. Que tiene todo. De hecho, da para mostrar de que si el flujo es anoso, entonces la variedad no puede tener puntos conjugados. O sea, es una restricción bien geométrica. Creo que ese resultado también es de Klingenberg. De hecho, yo estoy con el artículo ahí que yo creo que se puede probar para no compacto. Porque en una
Esa es la conferencia, ¿sabes? En Bahía en 1931 una gran conferencia en Brasil. Cuando estaba Brasil despegando, limpa. En 1960 y 71. Fue la época de que todos esos artículos salieron. Pasaron allí Newhouse, Robinson, Gray Lawson, todo el mundo era el IMPA era una meca de la... Una meca de todo, ¿no? Y entonces esa reunión de hoy es muy interesante porque llevaron, Thurston no fue, pero se presentaron los resultados de Thurston y Klingenberg dio el resultado de que la no existencia de puntos conjugados implica anoso. Y además de eso implica otras cosas. Por ejemplo, aquella teoría de curvatura negativa vale para cualquier métrica que admita un flujo de anoso. Sí. Por ejemplo, aquel resultado de Preissmann, que dice que cualquier subgrupo del grupo fundamental tiene que ser cíclico infinito, también vale. O sea, cualquier subgrupo abeliano. Oye, pero entonces no puede haber un Z más Z. No puede ser un Z más Z. Si es compacto. Si es compacto. Sí, exacto. Es muy bonito, pero una teoría todavía tiene miles de cosas. De hecho, si la codimensión del difeomorfismo de anoso es codimensión 1, o sea, el espacio estable e inestable tiene dimensión 1, se da para mostrar los resultados de Newhouse y Franz, ¿no? Que él es topológicamente transitivo, no errante es todo. Si le quitamos esa condición, no sabemos hacer nada. Y 2016, un portugués que trabaja en Bahía y un uruguayo probaron de que vale siempre, cualquier difeomorfismo anoso es transitivo. Una semana después quitaron del archive porque estaba todo equivocado. Por cierto, una anécdota, ese resultado de Franz Williams me encanta y por otro punto lo odio, porque yo demostré que era cierto en dimensión 3. Y es el argumento, pero mi demostración era correcta, porque es un argumento especial en dimensión 3 que era impacto. Entonces mi teorema está bien. Con Etienne Gilles tratamos de ver qué estaba equivocado, nunca pude mandar una corrección, entendí que estaba mal, hasta que es simplemente el hecho de que la recta se desconecta por un punto, no hay ni izquierda ni derecha. De hecho, esa es la parte fundamental entre dimensión mayor que 3 y 2, es solamente eso. Todo lo demás está correctísimo, la peor, me salvé, ¿no? Pero otra cosa última, entonces, no tendré muchos teoremas, pero tengo una conjetura, ya eso me hace muy feliz. No, esa conjetura es extremadamente bonita, ¿no? Y es difícil, ¿no? De hecho, yo llegué a 2010, fue en 2010, disculpe. Este de Asaoka fue en 2008. Él no prueba la conjetura, mas con ayuda de este teorema aquí en 2010, los dos se juntan, ¿no? La verdad, él prueba la conjetura usando el resultado de Asaoka. Mas ya hubo varios GIF, intento probar la conjetura, colocando condiciones extremadamente fuertes sobre este fibrado. Ese que hace con eso, si es de condición mayor que 1, ese es como de contacto. De contacto, eso. Entonces, ahí ya va a tener la sección transversal. O sea, Guy colocó condiciones aquí extremadamente fuertes sobre eso. De hecho, él colocó que ese fibrado fuese C1. Esa suspensión. Y vale la pena resaltar que existe un resultado de Plante que dice que cuando ese fibrado es integrable, automáticamente tenemos una sección transversal global. Sí, la tesis de Plante es también de anoso. Yo tengo ese artículo ahí, si alguien lo quiere ver, yo se lo muestro y se lo explico. ¿Sí? Bueno, eso. Bueno, Ángel, me pasé bastante. Muy bonito, muchas gracias. No, todavía. Gracias a ustedes por escucharme, esa mistura de cosas. Muy bueno y muy variado, gracias. ¿Más preguntas para Sergio? ¿No? Agradecemos a Sergio que... No, yo quería dejar mi correo por si alguien se interesa en esas cosas. Yo tengo varios problemas que todavía no sé resolver, más yo puedo trabajar juntos, ¿no? Por ejemplo, resultado de Klingenberg en caso no compacto implicaría que esferas con fin no pueden admitir difios anosos cuando el volumen es finito, esas cosas.